que el trofoblasto va a hacer o va a recubrir completamente el embrión en formación, porque luego ese trofoblasto se va a convertir en placenta. Y esa placenta se va a unir al embrión por medio del pedículo de fijación, que estoy segura que ya lo leyeron más adelantico. Ese pedículo de fijación luego se va a convertir en el cordón umbilical, que va a unir al embrión a la placenta. Pero es igual como si fuese o como si estuviésemos estirando esas cosas pegajosas que pegábamos en la pared. No sé si alguien jugó con eso alguna vez. Sí, profe, ese es el slime. Sí, profe. Que ustedes las adherían a la pared y luego la estiraban y una parte quedaba completamente pegada a la pared, esa es la placenta, y la parte que estiraban vendría a ser el cordón umbilical y lo que quedaba en su mano, pues el embrión. No sé si me haga entender con esa analogía. Eso para mostrarles que al final la placenta se va a adherir y se va a pegar a todo este tejido y pues va a formar el canal de comunicación entre la madre y el embrión. Pues en este caso, ya cuando la llamamos placenta, es en la parte fetal. Cambios importantes. ¿Qué notan? ¿Recuerdan la capa de hipoblasto, esta capa amarilla que estaba adherida al polo embrionario y que estaba adherida al polo anembrionario? Bueno, esa capa de hipoblasto se va a convertir ahora en el mesodermo somático extraembrionario. O bueno, no es que se vaya a convertir, sino que de alguna forma va a recubrir toda esta área. El mesodermo o quitémosle el nombre esplácnico y somático, sino el mesodermo extraembrionario, es un cúmulo de células que van a estar en toda la parte externa del embrión y que también va a conformar toda la parte anembrionaria. Va a dividir la capa del citotrofoblasto de la capa pequeñita de células hipoblásticas que aún estaban ahí. Hay un saco vitelino primitivo que es solamente una vesícula llena de agua que más adelante se va a formar ya la cavidad vitelina definitiva. Tenemos dos tipos de mesodermo y esto es importante que lo diferenciemos. Cuando hablamos de somático, es el mesodermo que está adherido al citotrofoblasto. Y cuando hablamos de mesodermo explánico, es el mesodermo que está adherido a la capa pequeñita de células hipoblásticas. Se van a formar unos pequeños quistecitos o unas pequeñas vesículas que vamos a llamar cavidades extraembrionarias, que simplemente es una división entre el mesodermo esplácnico y el mesodermo somático. Y quiero que se fijen algo acá. ¿Qué está sucediendo con el sincitiotrofoblasto? Hacen de sangre proveniente de todos los vasos del estroma endometrial. Hacia el día 13 aproximadamente de desarrollo embrionario, vamos a tener esta imagen. ¿Alguien entiende esta imagen rápidamente o se las explico? No, profe, explica, por favor. ¿Recuerdan los dos mesodermos que les hablaba, cierto? El somático y el esplácnico. Miren, el esplácnico está pegado aquí, está adherido a esa capa pequeñita de células del hipoblasto. Y el mesodermo somático está adherido al citotrofoblasto. O sea, ¿qué pasó? Profe, o sea que las cavidades que habían formado esas vesículas, entró más líquido y se... Ah, sí. Exactamente. Uno, por un lado, se hizo mucho más grande y todo lo que estaba adherido, todo lo que formaba el mesodermo esplácnico, se mueve hacia el polo embrionario y el mesodermo somático se pega y se sigue adheriendo pues a la capa del citotrofoblasto y toda esta cavidad extraembrionaria ahora es toda esta cavidad extraembrionaria. ¿Sí lo entienden, chicos?
Queda un pequeño remanente, como una pequeña adherencia uy, de quiste, que lo vamos a llamar un quiste exocelómico, que era eso, era simplemente el espacio donde estaba el mesodermo somático y el mesodermo esplácnico. Siguen estando las mismas capas, sigue estando el saco vitelino, pero es que acá ya va a ser un saco vitelino secundario, una cavidad Al, qué amniótica. pena. Al saco vitelino primitivo, a ese no le va a ingresar nada de líquido, ¿cierto? No, porque mira que el saco vitelino primitivo está aquí, en la cavidad exocelómica. Este saco vitelino primitivo va a viajar y se va a formar ahora el saco vitelino secundario. No es que no le entre líquido, él sigue teniendo líquido, pero no es el líquido de la cavidad extraembrionaria. ¿Claros hasta ahí? A pesar de que yo diga que hay un polo embrionario y un polo anembrionario, todo lo que recubre o todo lo que forma el hipoblasto, el saco vitelino, el epiblasto es tejido embrionario. Esto lo vamos a llamar como tejido extraembrionario. Pero siempre recuerden que les voy a hablar de un polo embrionario y de un polo anembrionario, o sea, o anembrionario o un polo sin embrión, por decirlo de alguna forma. No porque no sean tejidos importantes para el embrión, sino porque el polo embrionario es donde se están desarrollando las células del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. ¿Me entienden hasta acá? Sí, señora. Ok, miren lo que les decía, aparece el pedículo de fijación. El pedículo de fijación más adelante va a ser el cordón umbilical. Y quiero hablarles de algo para que lo tengan presente. Toda esta cavidad extraembrionaria llena de líquido y de tejido de mesodermo somático extraembrionario, luego se va a llamar la cavidad coriónica. Eso no lo deben olvidar. La placa coriónica es ese tejido adherido al citotrofoblasto y la cavidad coriónica, pues el espacio que hay lleno de líquido. Aparecen otras cositas interesantes, como la membrana orofaringia. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es la parte cefálica craneal y esta es la parte podálica caudal. Cuando escuchen los términos, discúlpenme, cefálico, craneal o rostral, está haciendo referencia a la cabeza. Si escuchan podal, caudal, o podálico, valga la redundancia, está hablando de los pies, la cola. ¿Sí? Acá específicamente, pues en este caso estamos hablando de un eje de la columna y del prosencéfalo y de la cloaca, ¿sí? De toda la parte cefálica hacia la parte podálica o caudal. ¿Claros hasta acá, chicos? Profe, una pregunta, no sé si sea muy, no sé, esto, o sea, a partir de esa membrana orofaringea es que se comienza a formar el embrión. No, no es que de ahí se empiece a formar el embrión, porque es que en realidad el embrión ya se está formando en sus capas del epiblasto. Lo que pasa con la membrana orofaringea, o ellos la muestran ahí, es un punto de referencia para saber que de ahí empieza la cabeza. En realidad, si vamos a hablar de orientación, eh, parte de la línea primitiva, de la fosa primitiva y del nodo es quienes nos dan la orientación cefálica y caudal, pero ya voy para allá. Y es para hablar rápidamente de la tercera semana de desarrollo embrionario. Profe, y en ese momento donde usted, bueno, donde nos indicó dónde está la caudal y dónde está la craneal, ¿cómo se diferencian una de la otra en ese momento de la semana? Pues donde esté la cavidad orofaringea, donde esté la fosa orofaringea. ¿Cómo Sí, se ve? ajá, exacto, por lo menos viendo una, Ya, no me acuerdo cómo se llaman esos estudios, pero ¿cómo lo diferencio visualmente? por la línea primitiva. Donde usted empiece a ver la línea primitiva y el nodo primitivo, ya sabe que es toda la conformación craneal y pues hacia abajo sería caudal. En cortes histológicos y con microscopio electrónico.
Si yo les pongo una imagen así, normalita como esta, y les digo, ¿dónde está la membrana orofaringea? O sea, ¿dónde la van a ubicar si le quito este nombre? No, simplemente hacen referencia a esa parte en esta imagen para tener una idea desde dónde está lo cefálico y dónde está lo caudal, para ver, pues para que nosotros, nuestro ojo pueda ver la membrana orofaringea, tenía que ser por medio de microscopía electrónica. Pero pues nos guiamos por la línea primitiva y por el nodo. Pero bueno, vamos a eso. Entonces, ¿preguntas hasta acá? Chicos, ¿preguntas? Bueno, Profe, ¿el blastocel es el mismo blastocito? señora, ¿El blastocel es el mismo blastocito? más adelante se va a formar el blastocel y luego las células del blastocisto, pero luego ya no las vamos a llamar más células o blastómeras o células del blastocisto porque pues ya luego se van a diferenciar en epiblasto y en hipoblasto y pues en todo el tejido extraembrionario, cavidad miótica, cavidad vitelina y bueno, toda la conformación. Bueno, quiero que se fijen en esta imagen. Este es un corte diferente, este es un corte que estamos viendo, el embrión de perfil. Este embrión aproximadamente está terminando la segunda semana, o sea, está alrededor del día 14 más o menos. Y vemos que hay 3 capas extraembrionarias interesantes. El sincitiotrofoblasto, que está mucho más adherido al estroma endometrial, el sincitiotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario ya tiene una conformación mucho más diferenciada. O sea, el mesodermo extraembrionario, que en este caso llamaríamos somático porque está pegado al sitio trofoblasto, ya vemos el pedículo de fijación mucho más evidente, la cavidad amniótica que está recubierto por el hipoblasto, perdón, por el epiblasto, las células del hipoblasto y el saco betilino definitivo. ¿Esto para qué? Para mostrarles que ya hay 3 capas o hasta 4 capas bien diferenciadas, pero 3 capas importantes hasta el momento. Un trofoblasto, un mesodermo y unas células embrionarias que se están empezando a diferenciar. Acá quería llegar, y es que esto es el final de la segunda semana de desarrollo embrionario. Así se ve un embrión con un corte superior. O sea, este corte que está acá es si hubiésemos seccionado esta área. Vamos a ver una línea primitiva y vamos a ver una membrana orofaringea. Al ser conscientes, al observar la membrana orofaringea, sabemos que acá va a estar ubicada la cabeza y acá va a estar ubicada pues toda la parte podálica, ¿sí? No sé si quien me preguntó que cómo hacíamos para diferenciarlo, no sé quién fue. No sé si ¿quién? Espérenme, ni activo acá. Yo, Dana. No sé si acá te quede un poquito más claro de cómo se vería. Obviamente estos son imágenes representativas. Sí, profe, o por lo menos más o menos cómo diferenciar. O sea que si ustedes ven esta imagen sin ningún nombre, solo con colorcitos, van a saber que estas son células del epiblasto, que estas células del epiblasto en este punto se van a empezar a engrosar y a volver como un libro abierto, porque van a empezar a tener hendiduras y muchas más cosas que van a formar toda la placa ectodérmica, que donde ustedes vean esta cosita, esta estructura la vamos a llamar la membrana orofaringea, y en cualquier tipo de imagen embrionaria que ustedes vean membrana orofaringea, piensen en que ahí va a estar la cabeza, que se llama membrana orofaringea porque es un esbozo de lo que más adelante se va a convertir en la boca y en todas las estructuras que van a conformar la cavidad bucal. Un dato importante: la membrana orofaringea y la membrana cloacal no van a tener mesodermo,
van a tener solo ectodermo y endodermo. Por eso, chicos, ¿ustedes ya vieron labios y ano en histología o qué están viendo ahorita en histología? Lo último que vimos Tejido muscular fue y nervioso. tejido Sistema nervioso, tegmental. muscular. Tejido y tegumentario ya vamos a- estamos. Tejido Ah, sí. tegumentario. No han visto gastrointestinal. No, solamente hemos visto el sistema. Lo último que Bueno, vimos fue sistema No tegumentario. les voy a adelantar, pero pues sí, les voy a decir que cuando vean sistema gastrointestinal se van a dar cuenta que la conformación del ano y de los labios es algo similar y tiene tejido bastante diferenciado del ectodermo y del endodermo. No hay mesodermo en estas dos cavidades. Pero bueno, sigo hablando. ¿Qué sucede? Necesito que me ayuden con su imaginación, chicos, en este punto. ¿Entienden esta imagen, cierto? ¿Saben la conformación espacial de esta imagen? O sea, ¿saben de esta imagen acá donde la ubico? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, es toda esta cara externa que va a tener una comunicación con la cavidad amniótica. Todo esto va a ser el tejido o el borde que va a conformar el apnios. Esto es epiblasto y esto es hipoblasto, o sea que de acá hacia abajo voy a tener tejido hipoblasto recubierto por un mesodermo somático extraembrionario. Membrana orofaringea, caudal, línea primitiva, vamos a ir hacia cefálico, pero acá van a empezar a pasar cositas muy interesantes a medida que pasan los días. Y vamos para esta imagen. Y de lo primero que vamos a hablar es de los ejes corporales. ¿Listo? Y vamos a tener bastantes términos interesantes en este momento. Del primero y del que quiero que no olviden, y es el por medio del cual, o gracias a esta estructura, estamos acá y somos seres humanos con la cabeza donde debe estar la cabeza, las piernas donde deben estar las piernas, es el nodo primitivo, o lo vamos a llamar el nodo organizador. El nodo primitivo o el nodo organizador se va a ubicar casi en la parte media de la placa o de todo el epiblasto en desarrollo. Si ustedes se fijan, a mí esto se me parece a una ballena. Y es como el respirador de las ballenas, que no sé cómo se llama. Espiráculo. Bueno, se parece. ¿Sí? Ese nodo primitivo se va a ubicar como hacia la parte dorsal y más medial, pero un poquito hacia caudal. Perdón que meta tantos términos ahí, pero se ubica en... Buenas tardes. ¿Se les fue el sonido? Creo que sí. Y como que se Sí. le fue el internet otra vez. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Todo lo que está ubicado hacia su espalda. Ya estás grabando, Coraima, ¿verdad? Sí, señora. Esta es la espalda del embrión, ¿sí? Del embrión en desarrollo, en realidad del epiblasto. Todo lo que está hacia la espalda va a ser dorsal, lo que está hacia el tórax, el abdomen va a ser ventral. Obviamente derecha e izquierda, sabemos dónde está y si alguien no sabe cuál es su derecha y cuál es su izquierda, pues hay que estudiar un poquito de motricidad. Y sabemos que va a ser caudal y que va a ser cefálico. Esto es cefálico y esto es caudal. Hay dos membranas, chicos, y quiero que sean bastante acuciosos en esto. Una membrana orofaringea, ya les dije, de ahí se va a dar más estructuras como va a ser la boca, los labios y bueno, eso es tema más adelantado. Y esta es la membrana cloacal, donde va a estar ubicado
el sistema externo o el sistema más alejado urogenital y obviamente la parte del ano. ¿Alguien tiene idea por qué se llama cloaca? Porque se forma como el sistema así de los... Se forma literalmente una cloaca, pero después con el tiempo ella se desintegra. ¿Y qué es una cloaca? ¿Por qué se llama cloaca? Profe, pues no tengo muy claro, pero creo que es como una bolsita, no sé. Sí, y es una bolsita donde va a caer Profe, chichi. pues hay un Dime. término en apicultura para las Exactamente. gallinas que tienen su cloaca donde pues creo que almacenan desechos y también donde están los huevos. Exacto, ustedes no se dan cuenta que las gallinas cuando orinan hace popó al mismo tiempo. Y además, por ahí Sí. salen los huevitos. Por eso es que cuando ustedes ven los huevitos como manchados, eso es popó. Ese es el término exacto, porque en la cloaca, o ahí está, en esta membrana cloacal todavía no va a haber diferencia del sistema urogenital y del sistema excretor del tubo digestivo. Entonces, por eso simplemente lo vamos a llamar una cloaca. Pero luego obviamente se va a diferenciar y si no se diferencia, pues vamos a tener problemas bastante importantes que cuando veamos la embriología por sistemas, pues vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero bueno, el mensaje, Profe, señor. ¿la cloaca viene siendo parte del intestino primitivo Es que o, todo. o es como tal No, el no, no. intestino? Lo que pasa es que después se va a diferenciar y se van a formar membranas que van a dividir la parte del recto, del ano, el saco de Douglas, de parte de la vagina y bueno, muchas otras cosas. Pero inicialmente es para tener una idea de que ahí se va a iniciar la formación de la parte de desecho del intestino. Mm, Bueno. Bueno, entonces, ¿quién es la estructura organizadora del nodo primitivo? ¿Por qué? Porque del nodo se van a empezar a expresar proteínas que van a impulsar otros genes que me van a decir que va para la derecha, que va para la izquierda, que va para la cabeza, que va para la cola y que va para dorsal y que va para ventral. Esta imagen no la olviden nunca. Yo siempre les digo, para mí es como una ballena, no sé si soy la única que se imagina una ballena como si estuviese saliendo del agua. ¿Qué piensan ustedes? Sí se parece, profe. Un poco. ¿Cierto? Sí, sí parece. Entonces, cuando vean esta imagen, asuman que este es el nodo primitivo. Si estamos hablando de la línea primitiva, esto va a estar ubicado hacia caudal y hacia adelante vamos a ver la cabecita. Pero esta imagen, ¿por qué es importante que la tengamos presente? Fíjense eso, chicos. El epiblasto ya está mucho más organizado y ya tiene una forma de libro abierto, siendo esta la mitad como del libro y las hojitas que forman una concavidad. Esto todo es parte del mesodermo e invaginación del mesodermo que me va a desplazar el hipoblasto del epiblasto y pues de acá para abajo vamos a ver el saco vitelino y toda la formación vitelina. Necesito que pongan mucha concentración en Profe, esta una pregunta, las celulitas rojas que iban entrando, ¿qué era? mesodermo. En realidad no van entrando, van separando. Van haciendo una división entre el epiblasto y entre el hipoblasto. Todo lo que vean pintadito de rojo generalmente va a ser mesodermo. Este mesodermo es mesodermo intraembrionario. El otro mesodermo que veíamos era mesodermo ¿qué? Si no está dentro del embrión. Extraembrionario. Extraembrionario. El ácnico el que está pegado al hipoblasto y somático el que está pegado al... Trofoblasto. Exacto, muy bien. Perdón que parezca Profe, como la de una de estas letras, no es como las otras, pero así es la única forma de que lo aprendamos. Señor. profe, o sea que ahí comienza ya la diferenciación de los
¿Cómo se dice eso? ¿De las 3 capas? Eso sí, ¿sí? Ahí se comienza, después de la... Más o menos. ¿se Pero imagina? antes de la diferenciación de las 3 capas, porque en realidad sí sucede así, como el primer tejido que se diferencia es el parte del mesodermo, vamos a fijarnos es en estas 3 imágenes por el momento y ya les explico lo otro. ¿Y por qué quiero que se aprendan estas 3 imágenes? Porque con estas 3 imágenes vamos a tener claros dónde va a estar la cabeza, dónde va a estar la cola. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo primero que aparece para poder diferenciar todo esto? Va a aparecer una plaquita que vamos a llamar la placa precordal, que es esta que está ubicada acá. Esta placa precordal va a ser la precursora de algunos órganos ubicados en nuestra cabecita y es la que nos va a dar de alguna forma la disposición cefálica, sin ser el tejido que nos da el punto de partida, porque recuerden que parte del nodo primitivo es el que nos dice hacia dónde se van a mover los tejidos, ¿ok? ¿Qué sucede? A medida que la placa precordal y que parte del mesodermo precordal se está organizando, se empieza a dar una migración de células ubicadas debajo del ectodermo y que van a separar el ectodermo del, placa del ectodermo del hipoblasto, que van a llamarse la notocorda. La notocorda empieza a migrar desde el centro o se empieza a generar en el centro y migra hacia cefálico y migra hacia caudal. Hacia cefálico para encontrarse con la placa precordal y hacia caudal para formar la fosita primitiva o el conducto neuroentérico. ¿Qué es este conducto neuroentérico? Es simplemente una comunicación entre toda la cavidad o entre lo que más adelante se va a llamar el tubo neural y parte del amnios. Se llama neuroentérico porque luego va a tener una conformación entonces, esta notocorda es quien nos va a dar el eje simplemente de lo que está ubicado en el centro, ¿ok? ¿Qué estructura en un humano adulto decíamos que es remanente de la notocorda? Eso lo hablamos la clase pasada. El núcleo pulposo, profe. ¿El núcleo pulposo de qué? Los discos vertebrales. Eso, muy bien. Toca que me digan el nombre y apellido porque yo puedo decir, Laura tiene un 5. ¿Cuál Laura? ¿De qué grupo? ¿Sí? Entonces, el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Bueno, sigamos. Miren, aparecen 2 estructuras interesantes. Una membrana orofaringea, que les digo, es una unión extremadamente, y perdón la redundancia, estrecha entre el ectodermo y el endodermo, una placa cloacal o una membrana cloacal y va a aparecer la alantoides. La alantoides es simplemente un plegamiento de células que después se va a formar en un remanente que no va a tener realmente mucha importancia, pero que si no se forma, pues vamos a tener problemas serios a nivel caudal. Acá ya vamos a nombrar directamente a las células, ya no como epiblasto, sino como ectodermo. ¿Por qué? Porque estas células van a empezar a migrar y se van a empezar a ir hacia la línea primitiva y se van a engrosar. Por eso les digo que va a aparecer un libro. ¿Sí ven la forma? Como si fuese un libro abierto. Entonces toda la parte central va a ser la invaginación o la división en donde se va a plegar el tubo neural. ¿Sí? Y ya ese epiblasto se va a convertir en las 3 capas germinales importantes: ectodermo, mesodermo y endodermo, teniendo presente que acá, de ahí hacia abajo, sigue habiendo hipoblasto, no lo olviden. La placa notocordal
tiene un origen de alguna forma indeterminada, porque no podemos pensar o creer que es simplemente sale de alguna capa germinal embrionaria. Se podría decir que la notocorda es un cúmulo de una capa, de la capa del epiblasto, porque en algunos lados aparece como si fuera de origen endodérmico, pero de otros lados dice que simplemente la notocorda se empieza a crear cuando aún no se han diferenciado completamente las tres capas. Entonces, para fines prácticos, la notocorda es notocorda y es el eje central, perdón que sea redundante al decir, obviamente eje central, pero es para que tengamos una idea. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de algo interesante. Voy a ponerles esta imagen por acá. Y quiero que me digan si ustedes entendieron esta parte cuando la leyeron. De qué se activa hacia cefálico, qué se activa hacia caudal, qué vamos a activar hacia derecha, qué vamos a activar hacia izquierda. Chicos, hoy están como callados, ustedes siempre hablan mucho en mis clases, hoy están, no sé, tímidos, con frío, con hambre, con sueño, ¿qué pasó? Profe, yo la verdad no entendí muy bien, solo me acuerdo más o menos. Ok, bueno. Vamos a hablar de algo importante, y es que el embrión tiene que establecer un eje, ¿cierto? Porque si no, donde va el brazo crecería la pierna, donde va la pierna crecería el brazo y donde está la cabeza crecería la cola. Entonces, el embrión en desarrollo debe establecer un eje cefálico, caudal, dorsal, ventral, derecha e izquierda. Y eso por medio de qué lo vamos a establecer, por medio de varias proteínas activadoras o simplemente proteínas que inhiben otras, pero vamos a entenderlas rapidito acá. ¿De dónde se empiezan a secretar, por decirlo de alguna forma, estas proteínas? Del nodo, chicos. No lo olviden, del nodo. ¿Qué sucede en el nodo? La proteína más importante que se empieza a expresar es la FGF8, que ¿cómo se llama? Esa es la abreviatura, pero tiene un nombre. ¿Cuál es? Profe, debe ser un factor de crecimiento, pero no sé. De fibroblastos. Bueno, esta proteína es la que de alguna forma nos va a activar todo, porque va a hacer que por medio de la proteína activadora de fibroblastos todo empiece a migrar, todo se empiece a establecer, que el nodo diga, ok, me activé, me llamo nodo, estoy expresando esta proteína y todas las células se van a mover hacia donde yo les diga. Esta proteína es la que va a determinar la migración y aparte va a decirle a cada célula qué función va a tener. ¿Ok? Entonces, cuando aparece el nodo, ahí inmediatamente se activa el factor de crecimiento de fibroblastos y vamos a empezar a migrar, o las células van a empezar a migrar. Bueno, quiero mostrarles esta imagen acá un momentico. Y quiero hablarle de estas células. Las células del endodermo visceral anterior o las células de la EVA. Las células de la EVA prácticamente van a estar ubicadas hacia la parte ventral del área caudal del cerebro y nos van a dar un punto de referencia, como decir el norte. Nos van a poner el norte del embrión. Y acá vemos que encontramos el nodo primitivo y pues obviamente con la activación del factor de crecimiento de los fibroblastos. Bueno, voy a intentarles explicar esto muy rápidamente. Y es que es súper fácil, solo aprendas de los nombres y ubíquenlos. Listo, eso es todo. Entonces, ¿qué sucede?
Las células de la EVA van a estar ubicadas en el extremo craneal de la capa endodérmica del disco bilaminar. ¿Por qué lo vamos a llamar disco bilaminar? Porque en realidad tiene una forma de disco de 2 capas. Las células de la EVA van a expresar genes esenciales e importantes para la formación de la cabeza. ¿Cuáles genes? Factores de transcripción como el OTX2, el LIM1, el HESX1, que los encuentran en sus textos para que no se confundan, y los factores secretados muy importantes que se llaman Cerberus y Lefty, miembros de la familia de factores de crecimiento transformante, que son los TGF-beta, que inhiben la actividad del factor nodal. ¿Qué quiere decir? Que hacia la parte cefálica yo voy a tener actividad de 3 grupos importantes, que son los factores de transcripción OTX2, LIM1, HSX1 y factores secretados como Cerberus y Lefty que van a actuar a nivel cefálico. Pero también vamos a tener una proteína o un factor nodal, pero ese factor se va a inhibir por los 2 anteriores que le nombré, por Cerberus y Lefty. O sea que a nivel craneal van a actuar ellos y a nivel caudal va a actuar nodal. ¿Entendido hasta acá? No, profesora, ¿que me puedes volver a repetir, por favor? A ver. Sin prender la cámara me siento tan rara explicándoles, pero bueno. En la cabeza, ¿quién va a estar activo? Primero, del endodermo visceral anterior es donde se van a expresar estos genes. ¿Y dónde está el endodermo visceral anterior? Acá, o las células de la EVA. Sí, así, no se les olvide el nombre. Endodermo visceral anterior. Se van a expresar 3 factores importantes. Genes esenciales que van a expresar 3 factores importantes como el OTX2, LIM1 y HESX1. Y factores secretados por otras 2 familias importantes que son Cerberus y Lefty, que son miembros de la familia del factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta, que inhiben la actividad del factor nodal. Y nodal se activa a nivel caudal. ¿Eso qué quiere decir? Que donde esté Cerberus y Lefty va a ser cefálico y donde esté activo nodal va a ser Podálico. o caudal. O sea, si no es negro, es blanco, ¿cierto? Entonces, donde esté Cerberus y Lefty va a inhibir a nodal, o sea que nodal no se va a poder expresar a nivel cefálico, por lo tanto, todas las estructuras donde no hay nodal van a ser cefálicas y donde hay nodal va a ser podálico o caudal. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Sí, señora. Lo cual quiere decir que a nivel caudal no vamos a tener a Cerberus ni Lefty 1, lo cual quiere decir que nodal se va a expresar en su máxima pues como Hiroshima y Nagasaki, y de ahí para abajo va a ser todo caudal o podálico. ¿Sí está entendido? Sé que cuando leyeron pudo haber sido un poquito confuso. Sí, profesora, sí. Uf, claro. Ok, nodal también tiene una importancia a nivel dorsal y ventral. Entonces sabemos que nodal va a estar ubicado hacia cefálico, pero nodal también nos va a ayudar a alinear lo que va a ser dorsal y lo que va a ser ventral. Entonces, ¿qué sucede? Nodal genera una regulación bastante importante para varios genes responsables que van a formar el mesodermo dorsal y el mesodermo ventral. ¿Ok? Esto también lo tienen que tener presente. Vamos a hablar de otra proteína
que es familia de factor de crecimiento transformante beta. Y es la proteína morfogénica ósea 4, o como la vamos a ver abreviada, MBP4. Esa la tenemos por aquí ubicada. Ay, no. Bueno, dejemos esta imagen solo para movernos un poquito. Esta proteína, el mesodermo se va a ventralizar y va a formarse los riñones, parte de la sangre y parte del mesodermo de la pared corporal, o el mesodermo de la placa lateral, por decirlo de alguna forma. Entonces, la proteína... ¿Quién tiene video? Juliet tiene el Yasmin, micrófono. ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, la proteína morfogénica ósea 4 nos va a ayudar a ubicar todo lo que viene a ser el mesodermo ventral, parte de los riñones y parte de la sangre, obviamente, de esa área y del mesodermo de la pared corporal. Si esta proteína no se inhibe, o sea, si solo se expresa BMP4, pues todo el mesodermo se ventralizaría. Pero ¿qué pasa? Esta proteína se inhibe para que alguna parte del mesodermo vaya a toda el área dorsal. ¿Quién le dice al BNP que ya no se debe expresar mares y que simplemente ya lo que organizó hacia el lado ventral lo deje en el lado ventral y que ahora parte del mesodermo debe ubicarse en la parte dorsal? Pues el nodo primitivo por medio de otras proteínas. Por eso es que es tan importante. Hay otra cosa interesante que debemos tener en cuenta, que hay otros tres factores interesantes que se llaman cordina. El segundo, de verdad que no soy capaz de pronunciarlo, por eso voy a decir sus siglas, GSC, y nogina o NOC, y folistatina, que antagonizan la actividad del BMP4. ¿Cuál es la actividad del BMP4? Ubicar el mesodermo ventral. Exacto, y si lo antagonizan, entonces, ¿qué van a hacer? Permiten que se dé el mesodermo dorsal. Exactamente, simplemente es lógica. Y es lo que va a formar algo muy importante, o lo que va a permitir que se forme algo supremamente importante, el mesodermo craneal, y se va a formar la notocorda, las somitas y los somitómeros, que las somitas son las estructuras más tiernas de todo el desarrollo embrionario a nivel pues inicial. No lo sé si las recuerdan cuando veíamos en embriología, un poquito de embriología del sistema nervioso, que el embrión cuando se empiezan a desarrollar las somitas y los somitómeros parece como una mazorca. Esas bolitas que se crean como acá al lado, no sé si las recuerdan. Sí, profe. Es gracias a estas 4 proteínas o estos 4 factores que acabo de nombrar que el mesodermo forma estas estructuras. ¿Listo? Bueno. Hay algo interesante. Hemos hablado de cefálico, caudal, hemos hablado de dorsal y de ventral. Ahora vamos a hablar de la lateralidad y es muy fácil. Donde esté la serotonina va a ser X y va a haber activación. Donde esté la serotonina va a ser izquierda, perdón, no X. Y pues obviamente donde no esté la serotonina va a ser el lado derecho. Dime, Eros, ¿tienes una pregunta? No, profe, no, se metió el micrófono. Qué pena. Sí, señor. Bueno, pero antes de eso quiero nombrarles, se me escapa una proteína, que es un factor nuclear de los hepatocitos 3 beta, o el HNF3 beta,
es importante este factor porque este factor es activado por medio de nodal, mantiene el nodo e induce más tarde que podamos tener estructuras como el prosencéfalo y el mesencéfalo. Entonces no lo olvidemos. Además, algo importante es que sin este factor no se daría la gastrulación. Y si no tenemos gastrulación, pues no vamos a tener las 3 capas embrionarias importantes. Algo también interesante es que vamos a tener un gen que se llama gen TBXT, que se va a expresar en el nodo primitivo y son las células precursoras de la notocorda. Y la línea primitiva se va a dar gracias a este gen, que va a codificar una proteína que se va a unir, al ADN. No sé si recuerdan, ¿ustedes están viendo molecular o yo vieron molecular? Algunos ya la vieron, profe. Que hay Algunos unas no saben. proteínas que vamos a llamar proteínas T-Box. Bueno, esas proteínas se van a unir y se van a pegar a secuencias específicas del ADN, obviamente que están codificadas o que están, no, codificadas no, que están en secuencia para que estas proteínas se unan. Se unen más o menos a 20 genes y es la que permite que el mesodermo se pueda organizar. ¿Listo? Entonces no olvidemos. El gen TBXT se expresa en el nodo y es el que permite la migración o el que permite la organización de la línea primitiva y que se van a adherir o el dominio de unión al ADN se va a denominar área T-Box o pues áreas de unión específicas al ADN. Bueno. Ahora sí les voy a hablar de la lateralidad y de lo que va a ser izquierda y lo que va a ser derecha. ¿Eso qué va a permitir? Pues que el corazón esté donde deba estar. ¿Qué órganos que no son pares tenemos al lado izquierdo? El corazón. ¿Qué más? ¿El estómago? El vaso. El vaso. ¿Qué más? Hígado. ¿Qué más? El páncreas está ahí como entre la mitad, ¿no? El páncreas está como entre la mitad y como que la colita va un poquito hacia la izquierda, pero pues el páncreas pues es no par, pero pues él no tiene como una lateralidad como tal. ¿Qué más está hacia la izquierda y no hacia la derecha? O mejor dicho, ¿qué órganos no están al lado izquierdo? O sea, en el lado derecho, no están al lado izquierdo. Ajá. Pues el hígado. Ajá. El páncreas. Pistas, hay un órgano par que también tiene una ubicación derecha y una ubicación izquierda. ¿Los riñones? No, los riñones, pues es que uno está más arriba que el otro, pero pues eso no tiene tanta importancia en este sentido. Pero ¿qué órgano par creen ustedes? ¿Ovarios? No, los ovarios iguales. Exactamente, ¿por qué los pulmones? Que está a la izquierda y a la derecha. Tú dijiste pulmones, por alguna razón, Eero. Porque me dijiste que era par y está Por el espacio del corazón. Exactamente. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2. El derecho. 3. Entonces, los pulmones siguen siendo órgano par, pero que dependen de la lateralidad. Porque exactamente necesitan crear un espacio para el corazón. Bueno, ¿qué sucede? Como les decía, chicos, esto se da gracias a la activación de el factor nodal que organiza en realidad todo, el factor de crecimiento de los fibroblastos 8. ¿Qué sucede? Que este factor inicie
induce el crecimiento de nodal. ¿Recuerdan a nodal antes qué función tenía? Organizar el punto nodal. El nodo. Eso como el, Organizar. pero nodal, la proteína nodal. Yo ya la había nombrado. La de formar la parte caudal. Ajá. Un poquito. Mantiene un poquito la línea primitiva y ya teniendo pues la línea primitiva tenemos una organización. Bueno, no, el factor de crecimiento de fibroblastos activa la expresión de nodal. La expresión de nodal queda restringida al lado izquierdo. Nodal solo funciona en el lado izquierdo o solo se expresa en el lado izquierdo. O sea, que nodal es quien permite que todo el lado izquierdo sea lado izquierdo. ¿Ok? Pregunta, ¿ustedes tienen clase ahorita a las 6? ¿No? ¿Sí o no? Creo que los del grupo bueno. No, profe, pues yo no. Bueno, me voy a extender 10 minutos después de las para terminar este tema. Señora. Ah, no, no, pensé que iba a ser harto tiempo porque es que no tengo clase, pero como veo unas materias de 10 minutos. Entonces, no, entonces no hay problema. A las 6:10, 6:15 terminamos. Para no dejar más sueltos. ¿Qué sucede? Entonces, nodal solo se va a activar en el lado izquierdo y nodal está mediado por serotonina. Oh, por acá aparece la serotonina y ustedes dirán, ve, ¿qué tiene que ver la serotonina en el estado embrionario si la serotonina la vamos a llamar como, o va a estar ubicada en el cerebro? Pues bueno, por medio de la serotonina es que se establece el eje izquierda-derecha, ¿ok? ¿Qué sucede? La serotonina se va a activar justo en esta región, en la región donde se va a expresar nodal. Recuerden, hacia el lado izquierdo. En consecuencia, gracias a estas altas concentraciones de serotonina, se activa un nuevo factor de transcripción que se va a llamar el MAT3 o MAT3, que va a restringir la expresión de nodal, que va a localizar o que va a ponerle un cerco a que nodal solo trabaje en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué sucede? El nodo primitivo secreta factor de crecimiento de fibroblastos que va a activar a nodal, se va a empezar a concentrar mucha serotonina en el área donde se está expresando nodal o donde está ubicado nodal. ¿Y qué sucede? Se va a activar el MAT3 que va a contener la expresión de nodal solo al lado derecho. Perdón, al lado izquierdo, olviden lo que acabo de decir, al lado izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a permitir que se organice todo específicamente, o lo que tiene que ir al lado izquierdo se ubique en el lado izquierdo y lo que tiene que ir al lado derecho pues se ubique al lado derecho. Debemos tener en cuenta otra cosita interesante y es que la activación de nodal en el mesodermo de la placa lateral, que está ubicado justo ahí, genera una cascada de unas señales muy importantes que van a activar a LEFT2 para generar una regulación positiva de PITX2. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿estos quiénes son? Este gen codifica un factor de transcripción que contiene una caja que la vamos a llamar una home box, una caja homeótica, que es el gen responsable de determinar el lado izquierdo y su expresión permite algo tan importante como el desarrollo del corazón, del estómago, parte del primordio intestinal. O sea que por medio del
gen PI3X2 que va a activar o que va a codificar un factor de transcripción, es que podemos decir que el corazón está en el lado izquierdo y es el gen maestro. ¿Ok? Si esto no sucede adecuadamente, pues vamos a tener defectos de lateralidad, dextrocardia, situs inversus y bueno, muchos otros problemas congénitos que vamos a presentar. Recuerden que donde está la serotonina es en el lado izquierdo, es lo que va a activar la lateralidad. Quiero mostrarles esta imagen rápidamente para que podamos ubicarnos en cómo se va a mover la célula. ¿Esto qué es, chicos? ¿Esto que estoy señalando qué es? La línea primitiva. La línea primitiva. ¿Qué sucede en la línea primitiva? Que es de donde van a migrar todas las células, ¿cierto? Y mire, si se fijan que migran como de abajo hacia los lados y luego hacia arriba, lo que tenemos en azul va a ser lo que va a conformar el mesodermo paraxial. Luego el mesodermo intermedio, el mesodermo de la placa lateral, que lo vamos a nombrar muchísimo de acá en adelante, el mesodermo extraembrionario y pues acá obviamente la membrana orofaríngea y la membrana cloacal. ¿Entendido hasta acá? Sí. Señora. Bueno, chicos, quiero devolverme a esta imagen para que intenten ubicarse espacialmente y entender algo. Y es que inicialmente el disco es plano, porque inicia siendo una estructura plana que se va volviendo un disco bilaminar, un disco trilaminar, pero ese disco va a empezar a crecer hacia los lados, hacia adelante, y va a empezar a llenarse de agua, lo que luego va a hacer que se vea como una burbujita que va a tener cavidades, pliegues, y que pues luego va a formar el embrión en desarrollo como tal. Y pues las estructuras más notorias en ese sentido, que va a ser el cierre del tubo neural y pues el desarrollo como en forma de coma o caballito de mar del embrión en desarrollo. Recuerden que la línea primitiva es supremamente importante, porque el mantener la línea primitiva y que de la línea primitiva viajen todas estas células y se muevan hacia el embrión es lo que garantiza que más células se ubiquen estructuralmente donde tienen que ubicarse y ayuden a desarrollar órganos o tejidos que deban y que estén para los que están completamente diseñadas, ¿ok? Recuerden que todo es secuencial, ¿sí? Mientras la notocorda se está creando, ya tenemos ectodermo y el ectodermo se está plegando y está formando una invaginación y se está empezando a doblar y el mesodermo se está moviendo para formar parte de las somitas y se está empezando a cerrar el neuroporo anterior, el neuroporo posterior y se está empezando a dar el esbozo cardíaco y todo se está empezando a formar progresivamente. Pero ¿qué es lo importante hasta acá? Entender que el embrión desde la tercera semana de desarrollo ya sabe no, o ya se organiza para saber dónde va a estar la cabeza, dónde va a estar la cola, que va a ser dorsal y que va a ser ventral, que va a ser derecha y que va a ser izquierda, simplemente por expresión de genes y por bloqueo de unos genes en otros lados. Con los anteriores genes, hagan una lista, miren dónde están ubicados, quiénes bloquean a quién y ya, eso es súper fácil de aprender. Ahora vamos a bueno, la correlación clínica la leemos con paciencia. Rápidamente les voy a decir cómo qué sucede si no hay una adecuada gastrulación. Pues imagínense, si no tenemos una adecuada gastrulación, pues vamos a tener defectos en los órganos que se van a derivar, obviamente, de las 3 líneas germinales, ¿cierto? Vamos a tener defectos en la parte del desarrollo neurológico o en las extremidades o bueno, muchísimos defectos importantes.
Cuando la línea media no está bien diseñada o no está bien desarrollada, podemos tener holoprosencefalia. Podemos tener sirenomelia, que es la unión de las dos piernitas que están pegaditas. Teratomas importantes sacrococcígeos. ¿Qué era teratomas? Un cúmulo de tejidos. Ajá. Entre ellos encontramos dientes, cabello. Entonces ya si van a decir teratomas sacrococcígeos, imagínense lo que vamos a encontrar ahí. Y pues obviamente sabemos que los teratomas son derivados de las células germinales primordiales, ¿no? Vamos a tener situs inversus o situs solitus, que cuando es simplemente un órgano el que está movido, como en la dextrocardia. Esto es sirinomelia. Estos son los tumores sacrococcígeos o los teratomas sacrococcígeos, o sea, esto es una catástrofe. Y algo importante, que igual cuando veamos un poquito de defectos congénitos, pues vamos a hablar de medicamentos que pueden alterar de alguna forma el desarrollo embrionario. Y dentro de ellos estudios han demostrado que mujeres que toman algún tipo de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son medicamentos asociados a la depresión o se dan para la depresión, pueden tener algún tipo de problemas con respecto a la lateralidad, ¿ok? Bueno. Voy a hablarles rápidamente del trofoblasto. ¿Y por qué digo que es mi tema favorito? Porque el trofoblasto es una estructura muy interesante y es una estructura que si ustedes ven se está desarrollando solita, o sea, estas células se les dijo, ustedes se van a llamar trofoblasto y ellas se dividen en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto y empiezan a crear toda esta red que luego le va a dar vida o que va a mantener vivo el embrión. ¿Qué sucede, chicos? Y es que recuerdan que primero eran células citotrofoblásticas que se dividían y tenían mitosis y luego viajaban al sincitiotrofoblasto o se movían al sincitiotrofoblasto. Bueno, pues no solamente se van a quedar en un cúmulo de células, sino van a empezar a formar vellosidades. Estas vellosidades primero van a tener un orden en vellosidad primaria, donde no vamos a tener mesodermo, una vellosidad secundaria, donde vamos a tener mesodermo, pero aún un desodermo mal diferenciado, y una vellosidad terciaria, donde ya tenemos un mesodermo bien diferenciado, y ese mesodermo va a tener vasos sanguíneos en crecimiento y células sanguíneas en crecimiento. ¿Para qué? Para que cuando el corazón empiece a funcionar, pues por ahí se mueva toda la circulación fetal que luego se va a comunicar con la placenta, con la madre, perdón. Recuerden que todo lo que llamamos en este momento trofoblasto y más adelante se va a convertir en placenta, hace que el embrión sea completamente hermético y que el feto sea completamente hermético. O sea, que nada de la sangre materna se va a combinar con la sangre fetal y la sangre fetal no se va a combinar con la sangre materna. Entonces, miren, esta ya es una vellosidad terciaria. Ya tiene vasos propios con células sanguíneas propias que se mueven en medio del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto y que hacen un canal de comunicación con la sangre materna sin combinarla. Por eso es que si tenemos embriones con RH negativo, la circulación materna nunca se va a enterar que es RH negativo, sino hasta el momento del parto o si es un aborto, y luego es que se va a desencadenar pues todas las patologías asociadas con creación de anticuerpos maternos contra RH. Y pues lo más interesante o lo más importante para saber en este caso es que maternas o mamitas que están embarazadas, que tienen RH negativo, pues no tienen expresión en sus eritrocitos de
de esta proteína, y si el feto pues es positivo, se va a desencadenar pues toda una patología que más adelante se va a llamar hidrosfetalis, y bueno, que eso lo vamos a ver en malformaciones congénitas. Chicos, ¿preguntas hasta acá? ¿Hay preguntas? Profe, bueno, tú mencionaste que la sangre materna no se mezclaba en ningún momento con la del embrión, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, pues yo tengo la duda, ¿no? Que no me quedaba claro la vez pasada. Cuando entonces se dice que una mujer portadora de VIH da a luz, el momento de la infección del niño se da es en el parto, ahí como tal en el proceso de gestación no se puede dar. La infección vertical, digamos que sí se puede dar, pero en sistemas de salud como los de nosotros, que están tan pendientes de la salud materno-fetal, por eso es que cuando una materna, pues cuando se le diagnostica embarazo, junto con el embarazo se les manda prueba de VIH, porque se puede disminuir la carga viral a tal punto que no atraviese la barrera placentaria y no pueda infectar al embrión o al feto en desarrollo. Y el parto en maternas VIH positivo es una cesárea con protocolos establecidos en tiempo, en anestesia, en absolutamente todo. El virus puede atravesarla. El virus puede hacer o se puede hacer transmisión de la infección materno-fetal. Pero pues en este sistema de salud, digamos que eso es muy nulo, pues los niños que salen infectados de mujeres VIH positivos son muy poquitos porque ya se estableció toda una política de cuidado materno-fetal para eso. Es más, el bebé pasa un tiempo con los medicamentos especiales, se le hace serología para VIH cada 3 meses hasta el año y medio, y generalmente estos niños nacen sin VIH y no se infectan, además porque no pueden tener lactancia materna. Va a ser lactancia por fórmula y el Estado le provee a la mamita infectada de VIH todos sus potecitos de leche hasta que el niño tenga 1 año y medio. Profe, bueno, y en el caso, tengo entendido que pues la lactancia materna, sobre todo en los primeros días, contribuye a lo del sistema inmunitario del niño, ¿cierto? En ese Pues sí, pero caso, si tengo VIH no le voy a dar leche. no, pero pues tenía la duda entonces de que si era una fórmula especial que contenía No, esa fórmula. ¿No? no, nada, fórmulas maternizadas y ya, la que ustedes quieran. Ah, ok. Si tiene un buen peso y si nace pesando 3.200 kilos, pues 3.200 gramos, perdón, 3.2 kilogramos, nada, fórmula maternizada normalita. Ya los niños prematuros y con bajo peso al nacer y muy bajo peso al nacer sí requieren unas fórmulas especiales, pero esos son casos aparte. Profe, una pregunta. Ahí en esa imagen que usted está mostrando, el quiste ya se desprendió del saco vitelino, porque anteriormente tenía como unas, no sé, unas láminas que... Una membrana. Una membrana que seguía conectando como parte del mesodermo esplácnico del somático. Pero se va desprendiendo, se va degradando y simplemente va a quedar ese quistecito ahí pequeñito. Al final, ¿qué sucede con ese quiste? Se reabsorbe. Recuerden, todo esto ahora ya no lo vamos a llamar mesodermo, sino ahora se va a llamar placa coriónica y cavidad coriónica. Entonces, o sea, no sé ¿cuál es la función del quiste? Es un remanente de líquido y de una división que había ahí. Ah, ok. Y puede existir más de uno, o sea, puede quedar más de uno. Sí, claro. Vale, profe. Chicos, ¿preguntas? Sobre el parcial. ¿Qué pasa con el parcial? Cuéntenme. ¿Cómo lo va a hacer, profe? Por Moodle.
Profe, ¿va a ser opción múltiple? ¿Cómo va a ser la metodología del parcial? Mm, ¿Cómo lo va a manejar usted? El parcial lo vamos a manejar, puede ser selección múltiple, falso y verdadero, de asociación, de ver imágenes y elegir qué, elegir la estructura que estoy señalando. Hay muchas opciones. Generalmente hago 25 preguntas. Estas preguntas pues siempre son de lo que hablemos en clase, del desarrollo que tengamos. Divido el parcial para que no se ponga lenta la página, entonces unos estudiantes, dependiendo de los grupos, van de 4 a 4 y media y los otros chicos de 4 y media a 5. Siempre les doy aproximadamente 30 minutos y ya. Profe, los temas van desde lo primero que vimos hasta ahorita lo último de esta vez. Entran las consultas y todo también, ¿cierto? Sí, señor. Profe, ¿y nos podemos guiar por lo menos del libro o tenemos que repetir las clases por lo menos de lo que se haya dicho y de pronto no esté guiado o escrito como tal en el libro? Generalmente del libro. Y yo digo, o hablamos de cosas que siempre están enfocadas a un texto base. Entonces, pues si ustedes han tomado apuntes y pues hemos hablado de cosas interesantes, pues de ahí van a salir. Ay, yo les quería aclarar una cosa en la que me equivoqué hace un momentico. Y es en cuanto al RH. Hay problemas si la madre es RH negativo. Si el embrión es RH negativo, no sucede absolutamente nada. O sea, que la mamá sea positiva y el producto sea negativo, no pasa nada. Pero si la mamá es RH negativo, es ahí donde tenemos problemas. Listo, para no confundirlos, porque hace un momento lo dije al contrario. Eso ténganlo presente. Si la mamá es RH negativo, ahí sí tenemos problemas y serios problemas. Bueno, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días para el parcial. Bueno, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Y Profe. no olviden que nos vemos en Semana Santa, ¿no? Sí, señora. Nos vemos en Semana Santa. Profe, ¿harás clases ese día? ¿No, cierto? Solo el parcial. No, el parcial hoy tampoco. Profe, una pregunta. Las clases que vemos en Semana Santa, pues va a ser en el horario que tenemos con usted en la materia, puede ser, digamos, en otro horario. Pues ahí sí lo organizan ustedes. Si no tienen más clases, podríamos verlas. Por ejemplo, la de embrio, a esta hora me parece perfecta, porque pues yo también salgo casi a las 2:30, 3 de mi otro trabajo. Y la de neuro también, si quieren, la podemos adelantar para las 4 de la tarde. Y sí, profe, sería mejor eso, adelantar a las 4 de la tarde. Sí, Para profe, no ser tan mejor. tarde. O Bueno, a ver. profe, si las dos se podrían ver el mismo día también. Pues si Sí, quieren, profe. háblenlo por interno, me van a dejar sin voz ustedes ese día. Háblenlo por interno y me cuentan. Si es mejor en un día ver las dos, pues opino yo. Bueno, profe. Sería como pesado porque sería toda la tarde ver con la profe, pues, tanto para ella Sí. como para No, nosotros. no solo eso, por mí no hay lío. El problema es que, venga, déjeme mirar qué tema es el de neuro. Profe, una cosa más. ¿Podría por favor enviar las diapositivas que usted usó al principio para dar las clases? Sí. Neuro es cerebelo. Uy, ¿están seguros que quieren salir de una clase de 2 horas de neuro? Perdón, de embrio para que yo les dé cerebelo. No. Pero con la persona, no. No, profe. O sea, porque los dos temas son pesados. Aunque de tercera a la 8ª semana de desarrollo embrionario no es tan complejo, pero cerebelo sí es un poquito complejo. Entonces no quiero que estén cansados 2 horas de escucharme a mí para hablar de cerebelo. No sé, opino yo eso. Sí, profe, mejor separarlas. Bueno.
Chicos, pregunta técnica. ¿Ya leyeron tallo? No, Necesito profe. que Yo en lo para personal no mañana la he leído. tengan leído tallo cerebral. Si no, nos va a pasar igual que con vías medulares. Vamos a terminar la clase y vamos a decir, ay, no entendí, esto estaba muy complejo, estaba muy confuso. Entonces, pilas pues. Bien que yo casi no les dejo quizzes ni nada por lo mismo, porque sé que esos dos temas son, pues los temas de neuro son un poquito tediosos. Entonces necesito que me estudien. Si yo veo que no me participan, que no son juiciosos estudiando antes de las clases, me voy a ver en la tarea de que el próximo corte, antes de cada clase, hacemos quiz. Profe, Señor. sería todo el capítulo de tallo, ¿verdad? De tallo cerebral. ¿O Sí, solo? todo. Médula, médula oblongada, puente y mesencéfalo.